Hola Sagitario, bienvenido a tu horóscopo esta semana. Es del 3 al 9 de mayo. ¿Cómo están? Yo muy feliz de estar y compartir con ustedes un horóscopo más. Tu palabra clave esta semana dice atravesar tempestades. Te muestro un poco la carta. Hay como una tormenta. Eso significa que puede ser una semana de obstáculos, pero obstáculos de los que salimos airosos, triunfantes y vencedores de cualquier situación. Vamos a ver tu número de acompañamiento. Es el 8, manifestación, uno de mis números favoritos. Recuerda, Sagitario, que nosotros podemos manifestar lo bueno y lo malo de nuestra vida. Lo bueno lo manifestamos con alegría, gratitud, amor, tranquilidad, paz, armonía. Y lo malo con miedo, con duda, con queja. Así que tengan mucho cuidado de las emociones que tengan esta semana para manifestar, sobre todo por lo de breakthrough, que es la palabra de atravesar obstáculos o tempestades. Aunque como te digo, en el caso de ustedes, eso es una carta muy positiva. ¿Por qué? Porque habla de vencimiento de obstáculos y dificultades, que por cierto va consono con las cartas de esta semana. Como siempre, la invitación a que te suscribas y actives las notificaciones. Soluciones llegan a la vida de Sagitario a través de un nuevo comienzo, trayendo éxito. Cambio legal que te favorece. Lección que se aprende esta semana. Madurez, aprendizaje, consejo que llega de boca de un sabio o una persona muy inteligente que te va a mostrar otra forma de ver la vida de una manera más óptima y positiva. Hablarás de un viaje que quieres hacer y que definitivamente se te va a cumplir. Recuerda darte crédito por tu talento, por tus habilidades. No sufras de falsa modestia. Hay una decisión que se va a tomar esta semana que también te va a favorecer. Si estás en temas legales, pleitos, esperando una visa, esperando un documento legal, te lo deberían dar esta semana. También hay un señor que te está ayudando. Este hombre puede ser físico, alguien que tú conoces, pero también puede ser de tu cuadro guía espiritual. Puede ser un guía ya fallecido que está como allanando el camino para que a ti se te den las cosas con más facilidad. Si has tenido sueños con personas fallecidas, tu papá, un abuelito o algo así, es una señal de que ese ser querido está cerca, cuidándote y sobre todo abriéndote puertas y oportunidades. Quieres comprarte un carro, algo con un vehículo, algo que tiene que ver con movimiento, que también se ve favorable y sobre todo que se cumple para ti. Esta es una semana de soluciones y de muchas cosas buenas que van a llegar a tu vida. Recuerda, manifestación, manifiesta hacia lo positivo. Perdón, acá tu salud habla de la necesidad de descansar, pero descansar en serio, desconectarte de la rutina, desconectarte de los problemas, desconectarte de todo lo que te pueda estar drenando o generando situaciones de estrés. Anda a la playa, a la naturaleza, conecta con algo que sea bonito y agradable para ti. El dinero que llega esta semana para Sagitario, proyectos que ven la luz, proyectos que se logran, todo lo que tenga que ver con trabajo creativo, Sagitario, va a estar muy bien aspectado esta semana. Si estás buscando trabajo, vas a tener un gran desempeño en una entrevista que viene pronto. Esto viene por recomendación de alguien que te está recomendando, y tú te puedes quedar con el trabajo por un gran desempeño en la entrevista. Los trabajadores y los emprendedores. Los trabajadores, esta es una semana para hablar de ideas, de proyectos, inclusive para hacer propuestas a tu jefe sobre la mejora de un proceso o cómo mejorar algo que tú te diste cuenta. ¿Okay? Y eso te lo van a valorar muchísimo en tu lugar de trabajo actual. Los emprendedores tienen que aprender, estudiar, hacer un curso de marketing, marketing digital, marketing de afiliado, marketing y todo lo que tiene que ver con las nuevas corrientes de cómo publicitar servicios o productos. Habla de inversiones para que crezcas y las cosas se te den con mayor éxito. Entonces no escatimes hacer un presupuesto para inyectarle a tus redes sociales, para que tengas mayor visibilidad y logres esa viralidad que los emprendedores actualmente es lo que quieren, ¿no? Lo que buscan. El amor, apoyo de la pareja, consejo que llega de mano de la pareja. Obvio, los que están en pareja se van a estar aconsejando, se van a estar apoyando, van a ser pilar el uno del otro.
y van a encontrar juntos un camino hacia resolver situaciones que ustedes tienen, hacia el éxito. A lo mejor ustedes no tienen ningún problema, pero el hablar, el conversar, el aconsejarse mutuamente y trabajar como equipo los va a hacer llegar al éxito de una manera más armoniosa, más bonita y más agradable. Los que no están en pareja, los que están solteros, no están saliendo con nadie, aquí se ve paz, se ve calma en la soledad, en esa soltería escogida, en estar tranquilos. Sin embargo, existe la posibilidad de que conversando con alguien se te despierte algo, te llame la atención, como que se despierte algo bonito dentro de ti. Esa es una muy buena señal. Así que dale la oportunidad a lo que se va a ir gestando en ese momento. Tienes una semana por delante donde se va a lograr algo, donde se va a dar algo, pero tienes que creer mucho en tu talento. Y me gustaría que esa fuera tu palabra anclaje de esta semana y que la escribas con la mayor convicción posible en los comentarios. Yo soy talentoso o talentosa. Escribiéndolo desde una creencia profunda de que tú eres manifestador y creador de la realidad que te rodea. Y que esa realidad es bonita, es vivible y es agradable. Así que hazlo con mucho corazón. Yo soy talentoso. Vamos a ver aquí qué te van a decir los arcángeles esta semana. Recuerda darle me gusta al video y compartirlo con quien tú quieras. Arcángel para Sagitario, esto es de Sol y Ascendente también. Semana del 3 al 9 de mayo. Gabriel, y te dice, es hora de tomar acción. Gran pasión por una causa. Instintivamente tú sabes qué hacer. Hazle mucho caso a tu intuición esta semana. Recuerda que tus guías están pendientes de ti. Tus guías están observándote. Tus guías están cuidándote. Aquí, afirmación de la semana. Yo obtengo la manera de salir de mis miedos. O sería más bien como yo logro salir de mis miedos. Yo logro salir de mis miedos. Entonces, Sagitario, todo lo que te pueda preocupar o dar miedo esta semana, hay que sacudírtelo. Yo te doy un beso grande y nos vemos pronto por aquí.